Bueno, hola gente, ¿qué tal? El primer capítulo, o sea, la introducción de Diana Wallstadt tuvo bastante repercusión, así que les agradezco, gracias por sus comentarios. Ya saben que yo no me introduzco tanto en lo que es la microbiología y la química del libro, sino que saco el material más grueso que nos puede servir a nosotros como aficionados para después llevarlo a cabo en nuestro acuario. Este capítulo yo lo separo en dos, en lo que es la primera parte del capítulo 2 es metales pesados y la segunda ya parte de lo que es la base del nitrógeno de las plantas. Mi idea también es seguirlo más o menos al pie de la letra. Voy a empezar con la primera mitad del segundo capítulo, que es... Bien, cuando empieza el capítulo, Diana Wallstadt nos muestra dos hechos. Las plantas acuáticas protegen absorbiendo los metales pesados del agua, el amoníaco y los nitritos. Y las sustancias húmicas de los tejidos de las plantas en descomposición desintoxican el agua de dichos metales pesados. Los metales pesados son tóxicos para todos los organismos, sean micronutrientes requeridos como el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso o el níquel, o contaminantes ambientales como por ejemplo el aluminio, el plomo y el mercurio, etc. Dentro del acuario, el mercurio y el cobre son de los más tóxicos que hay. Hace un apartado en el cual dice que el calcio y el magnesio son metales de clase A, generalmente no tóxicos. Y muestra esta tabla de toxicidad en la cual muestra cómo afectan los metales pesados en orden a las algas, los hongos, los peces y las flores del acuario. Los niveles seguros de toxicidad de los metales obviamente son mucho más bajos para los peces que para los humanos. El cobre en el nivel seguro para los peces es 65 veces menor a lo que es un nivel seguro para nosotros de toxicidad. Al igual que el zinc, que muestra que también es 50 veces menor el nivel de seguro de toxicidad para los peces. Incluso ella dice que el cobre y el zinc no son tóxicos en medidas más o menos altas para el ser humano, y que se regulan en el suministro de agua, o sea, en el agua de la canilla, por otras cuestiones. Esto significa que dependiendo del lugar, la zona o donde vos te encuentres, el agua que viene de la canilla puede llegar a tener niveles altos de cobre y zinc y puede llegar a dañar a los peces del acuario. Bueno, hay otro subtítulo en el cual no voy a indagar mucho porque se puede encontrar en cualquier lugar, no tiene por qué ser específico del libro de Diana Wallstadt, que es Mecanismo de toxicidad por metales pesados, y muestra cómo los metales pesados se adhieren caprichosamente a las células de los organismos. Y bueno, y ahí, a partir de ahí lo dejo. Si bien altos niveles de metales pesados pueden causar grandes daños en el tejido grueso y matar al pez, los metales pesados en bajos niveles, aun siendo tóxicos, se demuestran con fallas reproductivas, cambios de conducta en el animal y también altera bastante el ritmo cardíaco. Cuenta que se experimentó proporcionando una dosis extra de plomo al agua del acuario y los peces tuvieron problemas para atrapar una Daphnia viva durante 4 semanas. Además, el plomo se fue acumulando en el cerebro del pez. Termina diciendo que los peces son muy sensibles a la exposición de metales pesados dentro del agua y que no afecta de igual forma a un pez juvenil, a un pez ya desarrollado. En las plantas se pueden exhibir varios síntomas, generalmente interpretados como deficiencia de nutrientes. Un ejemplo es que el cobre, el manganeso y el zinc inducen un bloqueo de las plantas al hierro, generando clorosis, que es una enfermedad para las plantas. Luego también da algunos ejemplos más de algunas plantas reaccionando a distintos metales pesados, pero siempre llegando a la misma deducción del bloqueo de nutrientes. Es muy difícil decir que la concentración de un metal determinado es tóxico. Esto puede o no puede depender de la dureza del agua, del pH, de la materia orgánica o de la especie objetivo. Generalmente, la toxicidad se reduce cuando los metales se encuentran dentro de las materias orgánicas, partículas del suelo o iones de carbonato. Así, tienen menos probabilidades de ser absorbidos por las plantas y peces que si estuviesen disueltos en la columna de agua. Otros estudios muestran que en lagos de aguas ácidas de aproximadamente 5,5 de pH, los metales pesados como el aluminio, el cobre y el zinc se liberan de los sedimentos que están en el fondo del agua, demostrando que, por ejemplo, el aluminio es sumamente tóxico en aguas de pH menores al 5,5 y también en aguas de pH mayores a 8, o sea, en aguas alcalinas. Aún así, llega a una conclusión y dice que la gran mayoría de los metales pesados son mucho más tóxicas en aguas ácidas y blandas que en aguas duras o alcalinas. Los siguientes dos subtítulos son bastante específicos, en los cuales no voy a indagar mucho, y es disolución del carbono orgánico y los quelantes artificiales. Rápidamente, con la disolución del carbono orgánico, el metal se adhiere mayormente al carbono orgánico, evitando que se adhiera a los distintos organismos vivos que hay dentro del acuario, las plantas, los peces, etc.
Hay especies más resistentes a los metales pesados que otras. Hace un comentario de que ella tuvo cíclidos y tetras, y tras un cambio de agua, los cíclidos murieron misteriosamente. Y las plantas fáciles, como por ejemplo la Vallisneria, la cola de zorro y la Sagitaria, se vieron bastante afectadas. Pero no, por ejemplo, las criptocorines y los tetras, especies que, recalco, son de aguas suaves y ácidas. Cuando hizo un control de su acuario, vio que había 2 partes por millón de cobre en el agua que ella había ingresado, llegando a la conclusión de que los peces y las plantas de aguas suaves y ácidas desarrollaron un mecanismo fisiológico que los protege de ciertos picos tóxicos de metales pesados en el agua, cosa que no hicieron los de aguas duras, al ser esta toxicidad menos propensa a estar en este tipo de agua. Bien, llegando al final está el último subtítulo de metales y es la absorción de metales por las plantas. Muestra este cuadro de la Elodea nutali, cómo es el consumo de ella bajo los metales pesados, y también muestra un cuadro de la Spirodela, que es muy común por ahí en los acuarios, y dice que es una de las que más consume, también como la gran mayoría de las plantas flotantes, según ella, que hacen un gran consumo de metales pesados del agua contaminantes. Esta es la primera mitad del segundo capítulo del libro de Diana Wallstad. Lo dividí en 2 porque se iba a hacer extremadamente largo. Hay bastantes datos interesantes que están buenos de saber y nada, y es sumamente toda información del libro. A mí me viene gustando, espero que a ustedes también, que me pongan un me gusta acá abajo si les gustó y que se suscriban para también estar al tanto de cada video que subo. Hasta ahora la idea es subirlo todos los lunes, así que todos los lunes tendríamos partes de capítulos o capítulos del libro. Y nada, gente, suscríbanse, gracias, nos vemos.